Muy buenas tardes, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí Jaime Soto. Lo prometido es deuda. Le dije después de las 11, ya un poquito más tarde de las 11, pero ahí vamos. Fíjense. En la introducción, el video que le hice de introducción, le dije que le iba a hablar sobre el asunto de Bacon Rebellion, que fue una rebelión iniciada por Nathanael Bacon. Y encontró apoyo porque querían sacar a los indígenas de Virginia. Muy bien. Entonces, aparte de eso, querían sacar a los nativos de Virginia, pero también se le sumaron otras cosas, que fue el precio del tabaco. ¿Entiendes? Entonces, los blancos pobres, que eran los que estaban ahí, y algunos negros, ¿verdad? Se unieron para hacer esa rebelión. ¿Qué sucede? Que esa rebelión falló. Yo tengo aquí un video en YouTube que lo estoy viendo ahora, que tiene una definición más exacta, una explicación más exacta de que fue esa Bacon Rebellion, esa rebelión de Bacon, pero que aquí está más detallada porque en Google y en otras partes te da simplemente como una pincelada de lo que pasó, pero luego investigaciones, y les voy a decir quiénes investigaron todo eso y todo el material de dónde sale, porque yo creo que ustedes entiendan algo. Cuando yo les muestro un libro a ustedes, o sea, yo hago así, veo un tema, lo analizo, lo estudio, lo leo, por ejemplo en Wikipedia y algunos videos de YouTube, pero cuando yo hago así y busco el libro, lo ordeno en Amazon o lo busco donde quiera, lo compro, porque yo quiero, cuando yo hablo de un tema, tener una base de esa fuente de información, de dónde proviene, porque yo no quiero caer en teoría conspirativa. La mayoría de cosas en las redes son teorías conspirativas, que no hay una fuente fidedigna de dónde sale toda esa información o ese conocimiento. Si la fuente es Q, o sea, Q, question, yo no lo tomaré. Si yo busco, por eso yo le compro esos libros de Ivan Van Sertima, de Cheikh Anta Diop, y todos los libros que yo les muestro a ustedes, yo los compro, no porque no sé el tema, sino porque en los libros está detallado la fuente de información, y ahí yo la busco y digo, no es una teoría conspirativa, porque aquí están la fuente de dónde viene, aquí están las pruebas, yo se las presento a ustedes. Mientras otros personas le dan un tema, pero no sabe dónde salen la fuente, y lo que hacen es transmitir noticias falsas, teorías conspirativas, y lo que hacen es que lo desinforman a ustedes o le crean una percepción de algo que no es real. Entonces, el inicio de la distinción de lo que es el racismo, no solamente empezó en 1800 y tanto con el asunto de la eugenesis de Francis Bacon, sino que ya en las colonias inglesas aquí en Estados Unidos se empezó ese tipo de superioridad racial, donde los blancos eran los que tenían todos los privilegios del mundo y todo el poder del mundo, porque eran los conquistadores. O sea, los españoles y los portugueses, les dije, hicieron algo parecido, pero le expliqué que lo que los portugueses e ingleses lo que hicieron fue una división de clases, o sea, castas. Por eso que usted ve que en países como el nuestro, República Dominicana, cuando la Comisión de Derechos Humanos y ese tipo de cosas habla de un racismo contra los haitianos, yo hago así, digo, espérate, detente ahí. O sea, tú me puedes decir a mí que en mi país, República Dominicana, hay gente con odio que son anti-haitianos, pero en nuestro país la gente no es racista, porque nuestro país está compuesto
¿verdad? Por 50 y algo por ciento, o 48% de personas afrodescendientes, ¿verdad? Un 40 y algo también de personas europeas descendientes y un 7 u 8% de personas descendientes de indígenas. Por lo tanto, la mayoría, la mitad de la población negra, vamos a decirlo así, no es racista, pero dentro de ello hay anti-haitianos. Y si tú me dices a mí, en la República Dominicana se practica el anti-haitianismo, yo te digo, esa te la compro. Pero en la República Dominicana la mayoría de gente son racistas, esa no te la compro porque la mitad de la población somos afrodescendientes negros. ¿Tú estás entendiendo qué diferencia hay ahí? Sí, en mi país también, aparte de un anti-haitianismo, estructuralmente ha habido una división de clases, precisamente porque los españoles hicieron esa división de castas. Por ejemplo, un comendador tenía un hijo vía matrimonio, vía como fuere, con una, porque la reina Isabel la Católica exhortaba a que se casaran con las indias, sobre todo con las indígenas que tenían un sitio de preponderancia, tenían, qué sé yo, dentro de la jerarquía de los indígenas, que tuviera una especie de jerarquía, porque así no había que luchar con eso, y el comendador o al español casarse con una indígena de poder, pues prácticamente el poder pasaba al español por el asunto del patriarcado. El hombre es el que manda, por lo tanto yo me caso con una indígena, entonces todos los bienes que tiene esa indígena, que ha heredado de su cacique padre, ¿tú entiendes? Pasa a ser ya mío. No tengo que hacer guerra con ellos ni pelear. Fíjese bien la estrategia, que no fue un asunto. Claro, las indígenas eran hermosas, esa mezcla de personas que venían del Pacífico con personas que venían de África, todo eso le dio a esas indias una hermosura, ya tú sabes, inmensa. Y luego, cuando trajeron a los africanos, pues también esas africanas hermosas, voluptuosas también, le llamaba la atención a esos españoles que llegaron. Que no solamente llegaron españoles, también, digo, los españoles ya sabían de la belleza de las africanas, pero no de las indígenas, porque los españoles, ya cuando habían conquistado las Islas Canarias y habían ahí en África, habían conquistado lo que hoy es la Guinea Ecuatorial dentro de África, y más porque la península ibérica siempre tuvo una conexión con lo que es Marruecos, y toda esa historia que yo se lo he dicho siempre de la península ibérica con África, una compenetración increíble. Los italianos y los griegos y todo eso de la antigüedad, había una compenetración entre africanos y gente del Mediterráneo. Por lo tanto, los españoles ya sabían de la voluptuosidad y la belleza de las mujeres africanas. Bien, ahí detengo. Entonces, en nuestro país, República Dominicana, vía los españoles, y en Brasil vía los portugueses, pues el asunto de el clasismo y las castas siempre existió. Ahora bien, cuando se trata de los ingleses, el abuso era mucho más bestial y no había eso de mezcla de raza, porque no era permitido. Si había una violación de un inglés contra una indígena o una africana, esa criatura, como le dije, siempre iba a ser esclavo y subordinado. Mientras con los españoles, la criatura de un español con una indígena o una africana, esa criatura iba a ser recibida y se iba a conformar una familia. Por lo tanto, en la República Dominicana, el racismo fue mucho más controlado que el racismo en Estados Unidos y en otras partes de Europa. Óigase bien, el racismo era un poquito más controlado que ese racismo de los ingleses, de los franceses y todo. Bien, entonces esa rebelión se dio, ¿verdad? Y ahí empezó entonces, oiga bien, lo que diseñaron ellos. Ellos diseñaron, bueno, como hay una rebelión y se han unido toda esta gente, negros y blancos pobres, primero fue para que sacaran a los indígenas, pero entonces vamos ahora a diseñar una cosa para que eso no vuelva a suceder. Vamos a dividir, ¿verdad? Vamos a dividir esa rebelión
¿verdad? Y darle privilegio a las personas que sean pobres, o sea, estoy hablando de la élite, lo planificado, aunque sean pobres, son blancos, vamos a poner a los negros indios en una categoría menor que esos blancos pobres, le vamos a dar a los blancos, para que no se vuelvan a rebelar, un estatus y le vamos a dar tierra. O sea, le dieron privilegios a los blancos y lo pusieron entonces a que dominaran a los negros y a los indígenas para que no se vuelvan a rebelar. Y ahí nació entonces el privilegio de ser blanco en las colonias inglesas. Óigase bien, eso fue en 1675, 76, 77. 1600. Y el eugenismo en Inglaterra empezó en 1870 y tanto, o a final, 1880 y 90. Vamos a poner en las 3 últimas décadas de los 1800. Nació Francis Galton, creó el eugenismo valiéndose de su primo Charles Darwin. Impulsó y investigó todo eso de la evolución de las especies. Óigase bien, 1600. Entonces, todo eso dio como traste a que luego, ¿verdad? En Estados Unidos se hiciera lo que es la Jim Crow. O sea, después, mucho después, pero todo inició, oiga bien, por la rebelión de Bacon, de Nathaniel Bacon. Entonces, esos élites dominantes ingleses dominaron esa estrategia para mantener, darle un privilegio a todo el que sea blanco, al que sea pobre, pero darle un pequeño privilegio sobre los indígenas y sobre los negros. Entonces después buscaron una estrategia también para dividir a los indígenas y a los negros, dividirlo, que no se vuelvan a unir más. ¿Cómo lo hicieron en su gran mayoría? Bueno, lo que hicieron es que cuando ellos querían a los indígenas hacerles redada y hacer todo tipo de cosas que ellos hacían, utilizaban a los negros para que fueran a someter a los indígenas. Entonces, por otra parte, en otras plantaciones usaban algunos indígenas para ponerlo en contra de los negros. O sea, utilizaban ese método. Allá hay muchos indígenas, vamos a llevarle negro. Allá hay muchos negros, vamos a llevarle indígenas para que los sometan. Oiga bien, junto con los blancos, con ese poder. Oiga bien, qué división se hizo. Y de ahí entonces fue que vino todo ese problema de la división racial en los Estados Unidos. ¿Qué? O sea, que después de la rebelión en Virginia, la consecuencia fue que le dieron a un grupo de personas un privilegio. Entre los negros, los mulatos y los indios tenían desventaja cuando una persona era blanca, no importa que fuera pobre, porque ya lo que iban a hacer era una división, y a los blancos, como eran de su misma clase, le dieron un poquito más de privilegio y de poder sobre los mulatos, sobre los indígenas y sobre los negros. Oiga qué estrategia. ¿Tú estás entendiendo? Oiga todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Hay un libro que se llama El nacimiento de una nación blanca. Ese libro ya yo lo ordené por Amazon. Me va a llegar hace cosas. Cuando me llegue se lo voy a enseñar, ¿verdad? Es el nacimiento de una nación blanca que se dio en las colonias inglesas, en lo que hoy es Estados Unidos de América, donde yo me encuentro hoy en día. Entonces, este es el libro. Déjame ver si yo veo aquí los autores, que lo tengo por aquí. Tengo un video que estoy viendo en YouTube, ¿verdad? Cómo esos élite blanca inglesa se reunió para diseñar toda esa estructura de discriminación y de cosas. Entonces, ahí en eso, el nacimiento, Birth of a White Nation, el nacimiento de una nación blanca. Entonces ahí en ese libro está todo detallado, porque hay una investigación de los autores de todo esos documentos, ¿verdad? De toda esa planeación, porque todo eso no era eso había que escribir, eso es diseñado.
todo eso fue escrito y imaginado, ¿verdad? Hay un problema, tenemos que resolver este problema. Vamos a crear algo, hay que crear algo para que eso no vuelva a suceder. Va a quitarnos el poder. Esos indígenas, esos negros, esos pobres nos van a quitar el poder. Tenemos que diseñar algo porque nosotros estamos viviendo de la siembra del tabaco, de la recogida de algodón, de la caña de azúcar, de todos esos productos, que es lo que nos está dando a nosotros beneficios. Eso fue la corona, oiga bien, la corona inglesa, junto con la élite en las colonias. Hay que diseñar algo. Entonces, a partir de ahí, óigase bien, señores, a partir de ahí, entonces, eso no ha cesado. Ese plan de mantener dividido a los negros, a los indígenas y a los blancos pobres, nunca se ha detenido, porque ese es el génesis del racismo. Fue eso. No fue la esclavitud meramente. ¿Me entiendes? Porque, fíjense bien, cuando los españoles llegaron a América, el Caribe, Pizarro, Colón, Pizarro, usted lo nombra, usted lo nombra todo. Entonces, y los portugueses, todo, usted nómbrelo, imagínenselo. Cuando llegaron, con los españoles y con los portugueses, llegaron moros, o sea, personas negras de África, que cuando la expulsión de los moros y de los judíos desde España, desde la península ibérica, cuando la expulsión de los moros y los judíos, si ustedes no saben lo que es los moros, déjenme darle una breve explicación. Los moros no son más que africanos que conquistaron en el año 700 por ahí la península ibérica. ¿Entiendes? Africanos que conquistaron la península ibérica por más de 700 años. O sea, que desde el año 700, después de la era común, o como usted lo quiere llamar, después de la era de Cristo, 700 años después de Cristo, ¿verdad? Los negros africanos conquistaron la península ibérica. Entonces, esos moros que luego tenían una combinación de africano y de árabe, y que practicaban la religión del Islam, dominaron todo eso, pero no lo dominaron para someterlo a fuerza y para destruir la civilización de la península ibérica, sino al contrario. Muchas construcciones, toda la literatura, toda la enseñanza que los moros tenían, la trajeron a Iberia. O sea, que fueron los responsables de civilizar a todas esas tribus que habían en la península ibérica, que había en la Italia. Y la misma Grecia se civilizó gracias al conocimiento que fueron y obtuvieron en África de los egipcios y de los persas, y luego de todo eso los griegos y los romanos aprendieron la navegación por los fenicios, que los fenicios no son más que lo que hoy son los libaneses, lo que hoy son los mismos judíos, lo que hoy son parte de algunos árabes, que eran gente de África que iban migrando. Entonces, los fenicios eran los dueños del mar, y ese imperio marítimo, los cartagineses lo heredaron. Los cartagineses era lo mismo que los fenicios, africanos, junto con asiático. Por eso no crean eso de la civilización indoeuropea, sino de la civilización afroasiática. Los fenicios, los egipcios, los sumerios, todo eso era una civilización afroasiática, no indoeuropea caucásica. Te estoy hablando de la realidad, que ya yo lo investigué, y todo eso te lo he ido mostrando con el libro de Cheikh Anta Diop y de Ivan Van Sertima, de John Henry Clark, de Teófilo Obiang y de muchos más escolares africanos que le presentaron en 1972 en la reunión de El Cairo todas esas pruebas a la UNESCO, y ya eso está aceptado que eso es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que como en la realidad, en la actualidad,
en Europa, principalmente en Inglaterra y en Alemania, toda esa migración árabe, africana y latinoamericana se ha estado desarrollando tanto y ellos tienen miedo de perder el poder. Estoy hablando de los blancos supremacistas. Por eso es que se ha planificado toda una estrategia otra vez, que es la misma estrategia que se aplicó cuando la rebelión de Bacon y otras rebeliones. Óigase bien, que es que agarrar y culpar a los inmigrantes, sea de donde vengan, que no sean europeos, blancos europeos, culparlo a ellos de la inflación, culparlo a ellos de los crímenes, culparlo a ellos o a nosotros de todos. ¿Tú entiendes? Pero ¿qué pasa? Óigase bien, ¿qué pasa? Que así como cuando la rebelión de Bacon y otras rebeliones que se dieron en América con los indígenas de México, de la Nueva España, esos indígenas que se rebelaron, y en el Caribe también, la rebelión de Riquillo, la rebelión de qué sé yo quién, la rebelión de Guanuma, y todas esas islas que se rebelaban, todo eso. Así como ellos pusieron esa estrategia para no perder su poder y dividieron a todas las clases y a todos esos esclavos, como dije, negros, mulatos e indígenas y blancos pobres. Entonces, eso lo están haciendo hoy en día porque ellos están por perder su poder. Porque así como ellos usaban personas de color en contra de los indios, para que los indios odiaran a los negros, y indios en contra de los negros, para que los negros odiaran a los indios, ¿verdad? Así mismo hoy en día hay personas que voluntariamente se ofrecen para servirle a la supremacía blanca. Personas negras e hispanas y blancos pobres de Latinoamérica. ¿Te entiendes? Ellos mismos voluntariamente se ofrecen. Por eso es que usted ve que el proyecto 2025 de Donald Trump y los republicanos de ahora, de esa secta que se llama Trumpismo, ese proyecto 2025 es respaldado por personas con la piel como yo, procedentes de Latinoamérica y del Caribe, con la piel un poquito más clara, pero también de negros afroamericanos. Ese proyecto 2025 es respaldado con ellos porque esas personas tienen la misma mentalidad que aquellos a los que los colonos usaban en contra para poder dividir. Pero allí lo obligaban, pero aquí ahora es de manera voluntaria, que usted ve gente trumpista siendo de mi color, negros y blancos pobres. Porque ese proyecto 2025 es mantener el dominio de la supremacía blanca, de la élite poderosa de dinero. ¿Tú entiendes? Y tiene a todo el mundo dividido, no solo en Estados Unidos, sino en Alemania hay un partido político de extrema derecha neonazi que está tomando poder. En Inglaterra, los neonazis blancos supremacistas, pero es que lo ligan porque los neonazis se han inmiscuido, pero los responsables del racismo y del supremacismo blanco, no solamente es que alemanes, franceses y todo ese tipo de cosas, y algunos españoles y estadounidenses, sino los ingleses. Todo eso tiene una raíz de los ingleses, que se empezó a poner en práctica en las colonias aquí en Estados Unidos cuando la rebelión de Bacon. El libro que se llama El nacimiento de una nación blanca, lo estoy leyendo, todas las fuentes, las investigaciones están ahí plasmadas y se lo voy a dar para que vean que esto no es una teoría conspirativa, sino que esto es algo metódicamente investigado, con fuentes precisas, con fuentes, con pruebas, no una teoría de conspiración como suelen hacer. Déjeme decirle, para darte información, ¿verdad? Y terminar el tema. Usted investiga, busque la rebelión de Bacon, se escribe Bacon, B-A-C-O-N. Te va a poner Nathaniel o Nathaniel Bacon. Usted lo va a ver 1675, 76, 77. Usted lo va a encontrar, búsquelo. Les quería decir que lo que algunos de extrema derecha, que los de extrema derecha de ahora no es una ideología, es una secta blanco supremacista. No es una ideología política. Métase eso en la cabeza. La extrema derecha de ahora no es una ideología política ni una ideología económica libertaria. Es algo blanco supremacista
racial. Óigase bien. Agente influencer en las redes, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en cualquier, usted no nómbrela, cualquier red social, descubrieron que los rusos le estaban pagando hasta $100,000, oiga bien, al mes, le estaban pagando a influencer en Estados Unidos para que teoría conspirativa hagan video y lo pongan para dividir a la nación de Estados Unidos y que Donald Trump sea el que gane la presidencia, porque a Rusia le conviene más un presidente como Donald Trump que un presidente como Kamala Harris. Óigase bien, por eso fue que ellos le pagaban $100,000 mensual a influencers para que teoría conspirativa la ponga a reguer, pero teoría conspirativa que beneficiaba a Trump y a la ultraderecha. Lo descubrieron, óigase bien, y ya usted sabe, esos canales de esos influencers lo tumbaron. No es quitándole que la cosa de expresión, sino porque eso era una interferencia a las elecciones de Estados Unidos. Otra vez Rusia, como lo hizo en 2016, y lo quería hacer en el 2020. El 2020 no se le dio, pero ahora ya están buscando una estrategia para que Trump vuelva al poder. Están dividiendo a los norteamericanos para que Trump vuelva al poder. Están dividiendo a los ingleses para que la extrema derecha, porque Rusia y unas cosas no quieren la hegemonía europea ni estadounidense. Rusia anda buscando su espacio y dice una cosa, divide y vencerás, ¿verdad? ¿Usted ha oído eso? Eso es lo que está haciendo Vladimir Putin, dividiendo a everybody porque él quiere resurgir otra vez con su imperio quiere conformar otra vez la Unión Soviética. Por eso está dividiendo. Los blancos supremacistas otra vez quieren mantener su hegemonía y todo su poder, y por eso están más aliados a los rusos. Óigase bien, europeos y americanos aliados a los rusos. Ahora bien, ¿qué pasa con África? Que África dice, oye, los rusos ni los chinos no nos invadieron, no nos esclavizaron. Lo que nos esclavizaron fueron los europeos. Y algunos árabes, los chinos y los rusos no hicieron. Pues entonces nosotros nos estamos aliando a los chinos y los rusos para poder defendernos de los colonialistas que no quieren salir de África. Oiga cómo que está el mundo. Y esa es la realidad. Pero lo que duele es que personas como yo, más personas negras y personas blancas pobres, estén apoyando voluntariamente la supremacía blanca. O sea, agarrando un cuchillo para su propia garganta. Bye bye. Jaime Soto, estuvo con ustedes. Cuídense mucho.